siguiente ponencia que voy a presentaros se titula Aspectos educativos de la formación de jinetes, amazonas y docentes hípicos. El de Riguero, él es director del Centro de Estudios Ecuestres de la Universidad Camilo José Cela y goza de la experiencia de haber sido director técnico de la Escuela de Equitación de la Real Maestranza de Caballería de Ronda durante 8 años. Bueno, pues muchas gracias. ¿Se oye bien? Sí. Muchas gracias por la presentación y muy buenas tardes a todos los asistentes aquí en la sala y todos aquellos también que a través del canal de televisión que nos ha organizado tan magníficamente la Universidad de Huelva hace posible el seguimiento de estas presentaciones, tanto la que acabamos de ver, esa bonita disciplina además que se encuentra ya metida dentro de nuestra Federación Hípica Española, como es el paracuestre, y nos hace posible hacer el seguimiento a todos los centros de España, de Europa y de Iberoamérica. Bienvenidos a todos y lo primero de todo sí quería agradecer a la organización de este simposium que ha hecho posible. Yo jamás pensé que iba a ser así, la verdad. Yo creo que fue en el mes de enero, se puso en contacto conmigo Manuel Acosta, que, bueno, no sé, ha sido persistente y demás. Yo en principio le dije que sí que iba a venir, con la boca pequeña, pero nunca pensé que esto se iba a hacer. Sí que es verdad que estamos de enero a noviembre, que más o menos es el periodo de gestación de una yegua, y como ha nacido el potro, pues aquí estamos todos, ¿no? Y esto es al final lo que nos une. Sí que quisiera aunque ese potro pueda ser bueno o pueda ser malo, eso ya depende de nosotros también, no solamente de la formación que luego le demos, sino también de esos genes que pueda traer. Nosotros podemos criar para un caballo de deporte, para un caballo de hobby, para un caballo de alta competición, pero sí que es verdad que esos 11 meses son prácticamente iguales para uno que para otro. Entonces, aquí es muy importante saber qué semilla ponemos en un principio y para qué lo queremos, ¿no? Es una parte también de la formación que tendremos que ver más adelante, pero como sé que al final se me va a olvidar y como sé que Manuel ha entrado en la sala hace un momentito, y creo que aquí ha habido muchos aplausos para todos los que están haciendo sus presentaciones y demás, yo sí que quería agradecer a la Universidad de Huelva y particularmente a Manuel con un aplauso hacia él. Muchas gracias. Bueno, el tema que me encomendó es la formación de jinetes, amazonas y docentes. Jinetes, amazonas y docentes. Así dicho rápido parece que es una cosa muy cortita, pero es muy extensa. Entonces voy a intentar de sintetizar al máximo, voy a intentar limitarme a las enseñanzas que hay curriculares, las que existen, la formación que hay reglada para que conozcamos todos, porque creo que es muy importante a la hora luego de poder convalidar, homologar o poder formar parte de las plantillas de algún centro en el que queramos impartir formación o que los jinetes y amazonas se formen. Bien, la estructura que voy a hacer para mi presentación, primero voy a hacer una pequeña reflexión de dónde nos encontramos, para a continuación ver la formación que existe en España reglada para los jinetes y amazonas. Siempre los meto en el mismo saco, afortunadamente, para bien o para mal, yo creo que para bien. Competimos en este deporte de la hípica siempre juntos los jinetes y las amazonas. Yo creo que, bueno, tenemos la mala suerte que siempre las amazonas nos ganan, ¿no? Pero tenemos que admitirlo así, ¿no? Y después vamos a dejar aparte la formación de los docentes, que sí que es muy diferente. Aquí me voy a permitir meter a otros profesionales, que no me haya comentado Manolo que lo hiciese, pero creo que no podemos olvidarnos de ellos, como son los herradores, veterinarios, fisioterapeutas, transportistas, que todos ellos más o menos están, digamos, tienen una formación a través del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, que es una formación que está también reglada.
A continuación veremos una diapositiva así muy general de los diferentes ministerios. Y me vais a perdonar porque no he puesto los ministerios actuales, porque pensé que de cuando lo estuve preparando, que fue ayer a hoy, iban a cambiar algún ministerio y no me he atrevido a poner los que hay actualmente. Entonces tengo el nombre de los ministerios antiguos, ¿vale? Pero creo que nos va a hacer una idea muy clara para lo que quiero, para cuando lleguemos a las conclusiones. Y finalmente abrir un coloquio. Bueno, pues sin más vamos a comenzar. Bien, tenemos aquí una primera diapositiva que no sé si, me imagino que todos conoceréis, la Federación Hípica Española encargó un trabajo a una consultora, a Deloitte, que es a nivel mundial, para hacer un estudio del impacto del caballo en España. Yo creo que fue un estudio muy bueno. Ahora mismo está en camino un segundo estudio, pero todavía no ha visto la luz. Bueno, están haciendo todo tipo de cuestiones de encuestas y demás. Pero fue un estudio muy bien realizado, pero sí que es verdad que el punto de partida quizás no sea del todo verídico. No quiero decir que no sea bueno el estudio, pero creo que expresa la realidad con alguna opacidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, han tirado de una base de datos que a mí, por ejemplo, esto fue del 2013, a mí me hicieron bastantes preguntas en el 2012 y había preguntas que yo no podía solucionar, pero todo eso lo metieron en el saco, ¿no? Pero, entonces, yo creo que unas con otras sí que han conseguido hacer un estudio bastante fidedigno y real a aquel entonces del año 2013. Repito que ahora mismo están haciendo otro. Cuando estaba pensando en preparar esto, dije, bueno, pues viendo este estudio me encuentro que hay 800 centros federados, 800 centros ecuestres federados. Un centro ecuestre puede estar homologado, puede estar federado, pero veremos la diferencia un poquito más adelante. Pero el que haya 800 centros a mí ya me da sensación de que es un número muy grande. En España, Península, Islas Canarias, Islas Baleares, 800 centros me parecen como un número muy grande, ¿no? Que tiene mucha importancia. Pero no solamente eso, sino que en un estudio que hacen de los diferentes países europeos, España es el cuarto país con el mayor número de caballos de la Unión Europea. Cuarto país de la Unión Europea, con número de caballos. Y por otro lado, también en ese mismo estudio representaban que había entre todas las federaciones 52.000 licencias de jinetes, ¿no? 52.000 licencias de jinetes. Bueno, yo creo que aquí partimos en su momento antes de la Olimpiada de Barcelona, no había ningún tipo de ley del deporte, se va a hacer una Olimpiada en un país que no está regulado esto, hay que ponerse las pilas, ¿no? Entonces, se comienza con la ley del deporte para poder regular de alguna manera toda esta actividad para este número tan grande, ¿no? de practicantes. ¿Qué es lo primero que yo creo que tenemos que conseguir? Bueno, pues conseguir por lo menos los mimbres para poder hacer esa formación. Esos mimbres yo creo que tienen que estar bien caracterizados por un material, que yo lo represento ahí, no sé, ya presento con unos libros. Tiene que haber un plan de estudios, porque de nada nos vale tener un buen material si no tenemos un buen plan de estudios, y tiene que haber unos buenos profesores, unos buenos docentes. Entonces, esto es lo que creo que con el tiempo se está consiguiendo. La formación nos vamos a dedicar, por un lado, a ver la de los jinetes y, por otro lado, a ver la del personal docente, jinetes de las diferentes disciplinas. Y, como os comentaba antes, yo considero que hay unos profesionales en un saco roto, porque hasta no hace mucho, ¿qué es lo que necesitábamos? Pues bueno, ahí esto es una realidad. O sea, vamos a ver, en un mercado, a comprar un caballo, lo importante era casi nada más verle la dentadura, la boca, para ver qué años tenía y demás. Hoy día, la necesidad que tenemos, pues hace falta transportistas, hace falta la cría del caballo, hace falta herradores,
la equitación que acabamos de oír además ahora mismo de paracuestre, la equinoterapia, los primeros auxilios, creo que es fundamental. Vamos a hablar luego de los técnicos deportivos y creo que esto es una parte fundamental que siempre se ve en el bloque común. Luego los fisioterapeutas, los veterinarios, los dentistas del caballo, los jueces, los jinetes, representados por los jockeys, aunque no lo tengamos dentro de la Federación Hípica Española, creo que es una parte muy importante. Y, por último, los entrenadores, los técnicos. Bien, pero ¿qué es lo que nosotros queremos? Bien, nosotros podemos tener, con todo ese material, podemos tener unos profesores que ya sean muy buenos, pero esos profesores yo creo que tenemos que darle una importancia, un entorno que les vaya a servir, no solamente para... El otro día pude, a través de online, escuchar la presentación del curso. Decíamos que estábamos en el triángulo de los tartesos, ¿no? Cuando se empezó a utilizar el caballo y demás, aquí, en la parte de Doñana, ¿no? Que estamos más o menos. Pero no nos podemos conformar con titular a una persona para que dé la formación aquí, ¿no? Yo creo que por todos nosotros es lógico. Bien, nos vamos a conformar también con que sea en un entorno de España. Bueno, pues si podemos salir un poquito fuera, pues yo creo que es mejor. ¿Nos vamos a ir al mundo entero? Yo creo que quizás sea demasiado ambicioso, ¿no? Es mejor ver unos objetivos que sean reales y que sean palpables, que sean alcanzables. Entonces, con las diferentes normativas que existen a nivel europeo, yo creo que tal y como está ahora mismo, y también todo el tema de competencias, de formación, de enseñanza, de ministerios, debemos de centrarnos en la Unión Europea. Luego podemos tener homologaciones con validaciones, igual que nos están viniendo alumnos de Centroamérica a España y con su apostilla, con su tal, o alumnos rusos y demás, pueden venir a formarse aquí, pues lo mismo podrían con las titulaciones que nosotros les pudiésemos dar, bien de jinetes, bien de docentes. Vale. Entonces, yo creo que donde teníamos que centrarnos es ahí, en la Unión Europea. Vamos a intentar que todos los docentes que nosotros formemos puedan tener sus equivalencias con la Unión Europea. Y para eso hay unas equivalencias que hay unos organismos encargados de realizarlo. Vale. Centrándonos un poco en el tema de la estructura que nosotros podemos encontrarnos y los diferentes casos que tengamos, aquí he hecho un cuadro un poquito así general. Sí que debemos de pensar siempre que debe haber una formación reglada. Ese alumno que está ahí representado, que le tengo con la cara tapada, pues es un chaval que termina los estudios de la ESO, termina los estudios de bachillerato y va a dedicarse al mundo del caballo por la vía que él quiera, ¿no? Nos vamos a encontrar con que hay una formación para jinetes y amazonas, un personal docente en el que están los técnicos deportivos de grado medio y grado superior y están los veterinarios. No incluyo otros especialistas porque ahora mismo los dentistas de caballos tienen que ser veterinarios y con los fisios, pues sabéis que hay una controversia y demás, pero el fisio tiene una faceta y el veterinario tiene otra, igual que el herrador tiene que herrar al caballo y si tiene que ponerle un tranquilizante no es el herrador quien tiene que hacerlo, sino que es un veterinario. Un poquito pasa una cosa similar con los fisios. Y luego tenemos otros profesionales que creo que cubre un espectro muy grande con el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, donde están incluidas el manejo y cuidados, herrajes de equinos, la doma básica del caballo, la cría de caballos y la guía, el certificado de guía por veterinarios ecuestres. Yo creo que todos estos certificados, o la gran mayoría, se estaban impartiendo aquí en Formades, cuando esto existía. Y bueno, pienso que han hecho su labor buena y que estas cosas se tendrán que retomar y se están haciendo en otros centros. Y por último también tengo incluidos ahí a los guarnicioneros porque están dentro también de una de las familias de formación profesional. Vale. ¿Por qué quería yo que fuese una formación reglada? Porque al final vamos a tener que darles o vamos a intentar buscarles unas salidas profesionales. Vale. Fijándonos un poquito, centrándonos en el que es la formación de los jinetes, no solamente son jinetes
de las disciplinas, yo ahí he intentado representar en la parte izquierda de esa diapositiva las disciplinas que tenemos en la Federación Hípica Española, bajo el paraguas que estamos todos, ¿no? Entonces, ahí están las 3 disciplinas olímpicas: salto, obstáculo, doma clásica y concurso completo de equitación. Más abajo está raid, doma vaquera, enganches, ponis, el turismo ecuestre, el trek, el reining, el horseball, paraecuestre, volteo y, por último, equitación de trabajo, que son las disciplinas que tiene actualmente la Federación Hípica Española. Hay algunas federaciones territoriales que tienen alguna más o alguna menos, pero estas son las que están ahora mismo reconocidas por la Federación. En unos cuadritos abajo, aparte, pongo otras disciplinas que también se practican y que creo que también tienen que tener su formación, como puede ser el acoso y derribo, los jockeys de hipódromo o el polo, y algunas otras que no están sin representar. Bien, tanto para unos como para otros, lo que nos interesa es darles una formación. Esa formación, ¿dónde las podemos conseguir? Hoy día, en las escuelas de equitación. Son las que están autorizadas para impartir y son las que tienen que tener su personal cualificado y formado para poder impartirlas. Esas escuelas pueden ser privadas o pueden ser municipales y también hay escuelas mixtas. ¿Qué es lo que van a hacer en eso o qué textos son los que tienen para poder desarrollar esa función? El programa de galopes. Hoy día lo que tenemos en España es el programa de galopes y hay una serie de galopes del 1 al 4 que son galopes comunes y posteriormente ya están los galopes de cada una de las disciplinas. ¿Qué es lo que vamos a conseguir? Bueno, pues en principio homogeneizar toda esa enseñanza de los galopes. Sé que algunos estáis pensando que todo esto está cambiando, es verdad, hay una serie de propuestas y demás, pero actualmente lo que tenemos es esto, es el programa de galopes y la titulación de galopes. ¿Qué es lo que vamos a conseguir con ello? Que los alumnos que están en las escuelas alcancen ese título que he puesto yo ahí de galope 5, por ejemplo, de doma clásica. Bueno, pues con esa titulación lo que le va a permitir a esos jinetes y amazonas es el tener un permiso, como el permiso de conducir, para poder competir, para competir a nivel nacional o a nivel territorial. Dependiendo del tipo de competición y la disciplina, se le pedirá un número de galope o otro. Y también, que creo que es casi lo más importante, se les van a adquirir una serie de conocimientos y habilidades dentro del mundo del caballo que teóricamente debe ser la misma, la que se haga en Galicia que en Andalucía, o en Cataluña y Extremadura, o en Andalucía, en la parte de Córdoba, o en Sevilla, o en Huelva. De manera que cuando haya un traslado de un niño o de un adulto de una provincia a otra, por los motivos que sean, si quiere seguir montando a caballo y quiere seguir aprendiendo en una escuela a este nivel, pues acreditando su galope, teóricamente debe llegar allí y decirle, bueno, pues yo tengo el galope 3. Pues el monitor que está o el técnico que está en esa escuela ya sabe que ese alumno tiene unos conocimientos determinados hasta el galope 3 y da por conocido todas esas cosas. Claro, el papel lo aguanta, el papel lo aguanta. Luego ya es cuestión de que nosotros, los técnicos y la administración, nos permitan hacerlo. Creo que se ha avanzado mucho en este sentido, pero también queda mucho por avanzar. Vale. Con este tipo de formación, entonces, con los jinetes, vemos que hay como una pirámide en la que hay una base muy grande, que es la base de iniciación, y un poquito más pequeña, un escalón más arriba, el perfeccionamiento. Todo esto, desde mi punto de vista, está formado por la equitación como hobby y como amateur. Después, un poquito más arriba, ya son menos los que pueden alcanzarlo, es la especialización, y un poco más arriba, en la punta de la pirámide, está el alto rendimiento. La primera parte, la base grande, creo que la tenemos o la podemos tener bien cubierta con los técnicos deportivos que hay en las escuelas homologadas. Escuelas homologadas. Recalco lo de homologada porque pienso que es una cosa que nosotros tenemos que exigir y hacer exigir a todos los centros. Luego, la parte de perfeccionamiento, ahí lo he representado un freelander con una moto, porque van como motos, van de un lado para otro, es gente que ya normalmente son técnicos deportivos de grado medio, están ya
especializados en alguna de las disciplinas, doma, salto, completo, raíz, trek, turismo, cualquiera de ellas, y están yendo de un lado para otro. Es un poco como van también los herradores, los veterinarios, los dentistas, que están todo el día con la moto y tienen que ir a un centro a otro. Y la otra parte de alto rendimiento y la especialización, hoy día creo que por cómo está construido todo el tema en España, además hay muy buenos profesionales, yo no digo que no, pero si uno se quiere formar ya como jinete de cualquiera de estos grupos, normalmente tiene que irse al extranjero. No es que en el extranjero le vayan a regalar las cosas. En el extranjero hay muy buenos profesionales, alemanes, franceses, pero también los hay muy malos. Entonces, y hay españoles como jinetes muy buenos, muy buenos. Si quieren y van bien encaminados, yo creo que tienen un éxito conseguido. Bueno, y de hecho tenéis cantidad de chavales que están trabajando en diferentes cuadras. La orografía, el tipo de competición que tienen, el tipo de cuadras, el marketing, la venta a caballos, todo eso permite, hay un abanico muy grande que permite que jinetes que tengan interés y que tengan cualidades puedan trabajar fuera. Ahora mismo esos profesionales, la gran mayoría, se encuentran fuera terminando de formarse. Bien. Vamos a ver, eso es la parte que tenemos reglamentada en cuanto a jinetes. En cuanto a docentes, vamos a ver por un lado los técnicos y por otro lado aquellos otros profesionales. Para ser un buen profesor, como en cualquier otra área, pues bueno, yo creo que aparte de tener una titulación, le hace falta también haber tenido un plan de estudios, ¿no? Y después una serie de características que creo que todos ya conocemos y hemos tenido nuestros profesores, desde el profesor que nos haya podido enseñar a montar a caballo, ir nada más que al paso y al trote, porque no hemos llegado ni siquiera a galopar con él, pero todos le recordamos, ¿no? Y en aquel momento era el mejor profesor para nosotros. A lo mejor su plan de estudios, pues estamos hablando de hace años, ni existían los técnicos deportivos, ni existían todo esto, pero hoy día tendrá que ser por lo menos una persona que disponga del ciclo inicial del técnico deportivo, ¿vale? Entonces, a lo mejor no llega mucho más, a esa persona, pero para eso es el profesor ideal y es el profesor que de verdad va a enseñar y va a poder incentivar a ese alumno, ¿no? Entonces, en un escalón o en otro, tendrán que ser entusiastas, cariñosos y empáticos, pongo ahí, pero sin olvidar las otras. Falta mucho hablar de ello porque todos podemos recordar profesores que han tenido estas características y profesores que les ha faltado alguna de estas características y que podrían haber sido también muy buenos, pero bueno, se quedan un poco en el camino. Bien, tal y como está el sistema educativo en España actualmente, y esto ahora no ha cambiado, hay una educación obligatoria, una escolarización obligatoria, que es la educación primaria y que una vez que termina esa educación secundaria nosotros podemos seguir dos caminos. O bien seguir un camino de bachillerato o bien seguir un camino de una formación profesional. Vale. Después del bachillerato podemos ir a la universidad a hacer unos estudios universitarios, pero también podemos acceder desde esa formación profesional y esto no debemos de olvidarlo. Hay ciertas carreras universitarias que sin la necesidad del bachillerato, a través de una formación profesional de grado superior, podemos acceder a ellas, ¿vale? Lo que sí que debemos de intentar evitar nosotros como docentes o como cuando estemos en algún tipo de responsabilidad es que un chaval empiece a trabajar sin tener una formación. Yo creo que es un poco responsabilidad nuestra, que no se pongan. Esto ocurre mucho, ha ocurrido en el hipódromo. En el hipódromo, chavales que empiezan a montar muy jóvenes y no han terminado ni siquiera la ESO y empiezan a montar como aprendices. Aquello va bien, pero después las cosas se tuercen, o hay un accidente, engordan, crecen, no sé qué, muchos problemas. Entonces nos encontramos con un chaval a lo mejor de 20 años y que ni siquiera ha terminado los estudios de la educación secundaria obligatoria, ¿no? Debemos de intentar, digamos como tutores, el evitar esto.
Bien, vamos a poner la lupa en la parte esa de la formación profesional, porque creo que dentro de lo que tenemos nosotros es una parte muy importante y casi la que más nos interesa. La formación profesional pone aquí que responde a la actual demanda de empleo y veis, sabéis además todos que cada vez está teniendo mayor importancia esto debido al periodo que hemos pasado del COVID, todo el tema de las nuevas aplicaciones y demás, todo esto se ha aumentado y está la formación profesional dual y demás, y se ha visto que funciona y que es verdad. Entonces, la formación profesional responde a la demanda de empleo, está dividida en España en 26 familias y hay más de 150 certificados de profesionalidad. De esas 26 familias que existen, a nosotros nos afecta la parte de la equitación, las dos de las esquinas de arriba, la actividad física y deporte, actividades físicas y deportivas, y la familia agraria, y la de la esquina de abajo a la derecha, que es la textil, que es donde están los guarnicioneros. Siempre se nos olvida, pero es otra familia más en la que tenemos incluido una salida profesional para nuestros futuros alumnos. Ahondando un poquito en ello, hay unas enseñanzas de régimen general y otras de régimen especial. Estas de régimen general es FP pura y dura, es formación profesional, ¿vale?, de régimen general. Y ahí tenemos dentro de las actividades físicas y deportivas y de la familia agraria. Y luego está el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, que os comentaba antes, que son certificados de profesionalidad que se han impartido aquí en Formades, que son esas que tenéis ahí enumeradas, las 5. Doma básica al caballo, herrado de equinos, manejo y cuidados, cría de caballos y la guía por itinerarse. Bien. Luego tenemos otras enseñanzas de régimen especial que siempre se ha considerado como que es una formación profesional, pero no es una formación profesional. Son enseñanzas de régimen especial. Están muy cerquita de la FP, pero no es FP. Uno de los principales problemas que nos encontramos con ello es que los centros privados, por ejemplo, que impartimos este tipo de enseñanzas, no tenemos acceso a las becas que sí que tienen otras FPs. ¿Vale? Eso es una faena porque, por ejemplo, aquí tenéis marcado el grado medio, que son las que están a la izquierda de la pantalla, con ciclo inicial, y después el ciclo final sería el título de ROTE, quiero decir, Turismo de Resistencia y Orientación, o DOSAC, que es lo más alto y completo. Las dos tienen un ciclo inicial, un nivel 1, que es común para ambas. Vale, y después podemos acceder al técnico superior, que está enfocado ya al alto rendimiento y que a él nada más que se accede a través del grado medio de do más alto y completo. ¿Vale? Yo creo que todo esto es conocido por vosotros, pero sí que creo que ahí tenemos un problema, una ayuda, ¿no?, a nuestros futuros alumnos en que esa formación profesional de grado superior, por ejemplo, puede ser en transporte, en logística, que se imparte en diferentes centros, tienen unas becas importantes que nosotros no tenemos acceso a ellas, ¿vale?, simplemente por no ser de régimen general. Vale. Tanto unas como otras, todas están reguladas por un Real Decreto, que es el que está ahí a la izquierda. En el caso de las nuestras es un Real Decreto, el 933 para grado medio y el 934 para grado superior, ambas del año 2010, y en él se especifican las enseñanzas mínimas y los criterios de los requisitos de acceso. Y después hay una orden, que es la que está arriba a la derecha, que ya es el desarrollo que hace cada comunidad al tener transferidas las competencias en materia de educación, tienen que hacer un desarrollo de esa orden. Cada comunidad hace la suya y amplía ese 45% restante que falta de los requisitos mínimos, lo desarrolla contextualizado en su comunidad. Y después hay una serie de instrucciones que pueden sacar cada comunidad, pues, para las pruebas de acceso y demás. Voy a ir un poquito rápido porque la interacción que pueda encontrar en el mercado laboral, pues bueno, son todas aquellas que podéis ver allí, como entrenador, no sé qué. Estas son las de do más alto y completo, que son muy parecidas a las de turismo, resistencia y orientación. Y voy a pasar esto rápido porque creo que nos interesa más. El superior tiene otras salidas profesionales y en esta
diapositivas sí quería pararme un poquito más. Si nos fijamos, dentro de la Federación Hípica Española y dentro de cada una de las federaciones territoriales existe un reglamento, y ese reglamento, que es el que está actualmente en vigor y se debe llevar a cabo, es el reglamento para la homologación de los centros ecuestres. Al principio hablaba de centros federados y centros homologados. Entonces, si nosotros queremos tener un centro homologado, tenemos que cumplir una serie de requisitos. Dentro de esa serie de requisitos que yo tenga, me lo podrán homologar, pues como los hoteles o los restaurantes, por 1 estrella, 2 estrellas, 3 estrellas, tenedores, aquí son estribos. Entonces, si yo tengo un estribo, 2 estribos o 4 estribos, en función de ello, aparte de otras cosas, de instalaciones, caballos y demás, tengo que tener unos técnicos. Y esta es la parte que yo creo que es muy importante. Tengo que tener unos técnicos. Y en su artículo 5, ahí pone que no podrán ser homologados aquellos centros que no cumplan esas condiciones que tienen un poquito más arriba. O sea, un estribo tendrá que tener al menos un técnico que haya hecho el ciclo inicial, 4 estribos tendrá que tener al menos 2 técnicos de grado medio o un técnico de grado superior. ¿Vale? Esto no es pan mojado, o sea que esto luego, la verdad es que en los centros, pues desgraciadamente ocurren accidentes y demás. Y no es solamente el poner un nombre que fulanito es no. Ahí también marca ese artículo 5 del reglamento, pone que esos técnicos habrán de encontrarse encuadrados en alguno de los tipos de relación sociolaboral, que es un contrato laboral o un contrato mercantil a través de un autónomo. ¿Vale? Y no vale decir simplemente, no, es que fulanito de tal tiene un contrato mercantil con nosotros y es autónomo y es el que figura aquí como técnico, ¿vale? Pero tendrá que figurar como técnico, que también lo marca en ese artículo 5, pues que está en el club pues los lunes, miércoles y viernes de 9 a 1 y los martes y los jueves de 5 a 7, por ejemplo. Y ese horario pues no debe coincidir en el tiempo con que esté en otro club, aunque esté cerca, ¿vale? Que se cumpla o no se cumpla, ya yo como en las conclusiones lo pongo, ¿no? Que es una cosa que creo que debemos de vigilar. Voy un poquito más de tiempo, pero enseguida acabo. Perdón. En esta otra diapositiva simplemente he extraído, como estamos bajo la demarcación de la Federación Andaluza, pues entré un momentito ahí en la página de la Federación Andaluza y donde pone centros homologados, pues empiezan por esos que vienen a la izquierda y terminan por esos que vienen a la derecha. En total son 92 centros homologados. Ahí hay muchos centros de 2, de 3 y de 4 estrellas. Entonces, haciendo una simple operación, pues vemos que hace falta un número de técnicos que sea bastante grande, un número de técnicos. Vale. Otras opciones que podemos tener dentro de la oferta es la Federación Española junto con las territoriales pueden hacer la acreditación de los técnicos para los exámenes de galopes y también hacen sus cursos de jueces nacionales y territoriales. Cursos que también hacen las asociaciones de caballos para su raza. Hacen los cursos de jueces nacionales y territoriales dentro de su ámbito y también los jueces internacionales, como pueden ser, por ejemplo, pues los jueces de ANCADES o los jueces de ANCE. La Federación Ecuestre Internacional, junto con las federaciones nacionales, hacen también los cursos de jueces internacionales y los cursos de refresco, y centros ya privados hacen sus titulaciones propias para jinetes y amazonas. Entidades como pueden ser aquellos centros dependientes también de las consejerías de educación pueden impartir cursos de bienestar animal. Y por último está el Centro de Cría Caballar de las Fuerzas Armadas, que también realizan cursos para su personal. Vale. De una manera muy rápida paso a este otro apartado, que es el de los otros profesionales, en el que hacen manejo y cuidados y demás. Muy importante aquí. Cuando nosotros vamos a realizar una formación, pongo ahí que dónde se encuentra la necesidad de cualificación profesional, porque al principio yo había puesto una imagen de ahí en un mercado de ganado, pues viendo, ¿no? Pero vemos que nos hacía falta bastante más cosas. Y luego,
¿Qué es lo que nosotros queremos enseñar a nuestro alumno? ¿Una cosa que sea muy específica o una cosa más amplia? O un tema más amplio. Volviendo a ese estudio de Deloitte, vemos que hay 175.000, había en ese 2013. A ver la sorpresa que nos puede deparar ahora el nuevo estudio que haga Deloitte. Había 175.000 explotaciones ganaderas, con un total de 725.000 caballos. Son muchos caballos. El cuarto país de Europa que tenemos el número de caballos. Entonces, me vais a permitir que ponga una diapositiva que en su día hice en una presentación en el Jockey Club español por un tema de la escuela de aprendices. La escuela de aprendices, ellos tienen no un problema, sino que, como todo, pues la formación es más complicada y demás, pero todos los aprendices en el hipódromo lo que quieren es llegar a ser jockey, ¿no? Entonces, cuando consiguen su licencia jockey, todo esto está fenomenal, pero a lo mejor tienen 17 años, 18 años. Luego, hay veces, desgraciadamente, que tienen un accidente, una caída, y no les impide el poder continuar con esa profesión, como jockeys. No solamente eso, sino que algunos tienen problemas con la báscula y engordan y no pueden ser jockeys. Yo he corrido en el hipódromo a 61 kilos. Eso quiere decir que tenía que tener 57, porque la montura, las botas, no sé qué tal, ahora peso 10 kilos más. O sea que me sería imposible, ¿no? Un desarrollo corporal, todos son pequeñitos cuando tienen 16 años, pero después sí que crecen, crecen, muchos de ellos. Otros no, otros se quedan ahí. Tienen poco rendimiento, no todos son buenos, llegan últimos allí y tal, pues tampoco les valen como... Y hay otros que por problemas familiares, de conciliación, o se cambian de provincia, de sitio. Ahora mismo en España pues hay hipódromos en Sevilla, en Madrid, San Sebastián, pero uno se va a vivir a Pamplona, por ejemplo, y ahí no tiene. Entonces, lo que yo creo que nos hace falta es que a esos chavales que formemos, no solamente les digamos, mira, tú vas a ser jockey y es esto lo que tienes que estudiar, sino ofrecerles un abanico grande. Y ese abanico grande, en España lo tenemos regular, y es el curso, el técnico de actividades ecuestres. El técnico de actividades ecuestres es una titulación que tiene su Real Decreto y que comprende un número muy grande de las diferentes competencias que tienen los distintos certificados de profesionalidad. Si veis ahí, he querido hacer un esquema en el que comprende la cualificación de doma básica al caballo, todo. O sea, aquel que tiene el curso de técnico de actividades ecuestres, ese título, ya tiene el certificado de profesionalidad de doma básica al caballo. De cuidados y manejos del caballo, un 80%, más o menos. Todas las unidades que están a la derecha, en blanco, son las que incluyen este técnico. De guía por tener ecuestres, también. Las que están en amarillos, que son comunes en varios certificados. Y en el radio de equinos también tiene unas cuantas, con lo cual aquel en teoría, chaval que estaba soñando en su día con ser jockey y demás, y dice, pero luego, ¿qué es lo que puedo hacer? Este Real Decreto le puede solucionar muchas cosas. Sí, damos esa formación a esos aprendices, porque después pueden ser auxiliares de herrado de caballos, pueden ser cuidadores en yeguadas, porque están capacitados para ellos, pueden ser empleados en servicios del sector, en el hipódromo, por ejemplo, pueden ser diseñadores de itinerarios ecuestres, también están en los centros de pupilaje, que cada día hay más, y con la ley esta que nos viene y que ayer comentábamos, pues es posible que haya más todavía. Pueden ser trabajadores en centros de reproducción equina, pueden ser transportistas en centros de adiestramiento y en monitores de campamento, y por último, encargados de prevención y seguridad en eventos ecuestres. Una parte que también te da la formación, ese técnico de actividades ecuestres, y que necesitamos fundamental en cualquier centro que tengamos. La integración en el mercado, esa del técnico de actividades ecuestres, por lo tanto, vimos esa diapositiva primera de aquellos que están en el mercado de ganado y cumple todas esas condiciones. Vale. Por último, para terminar, antes de las conclusiones, he puesto aquí en una pequeña imagen, os vuelvo a pedir perdón por el tema, disculpas, por el tema de los nombres en los ministerios, pero veis que
uno de los problemas que nos encontramos a la hora de poder unificar todo esto es la cantidad tan grande de dependencias ministeriales que tiene este sector. Tenemos el Ministerio de Educación, el Ministerio de Agricultura, el de Sanidad, el de Seguridad Social, los cerradores. O sea, hay en total hay un número de ministerios muy grandes implicados dentro de lo que es la enseñanza. Ello nos dificulta mucho el funcionamiento y los recursos y demás. Entonces, yo para terminar, como conclusiones, creo que todos podemos estar más o menos de acuerdo en una serie de cosas. Todos me refiero, todos aquellos que están metidos dentro de las federaciones, en centros ecuestres, dentro del turismo ecuestre, en las ganaderías, en las yeguadas, en los jinetes y demás. Y esos puntos en los que me parece a mí que todos estamos de acuerdo es que todos procuramos el bienestar animal. Y es un punto del que siempre partimos y que además en los reglamentos de la Federación Hípica Española está en la primera página. Todos somos conscientes de que necesitamos un número muy grande de recursos humanos, van a ser trabajadores. Hace falta profesionalizar el sector, porque ya no es el de la feria de ganado. Es el único sector ganadero, dentro del Ministerio de Agricultura, es el único sector ganadero que está enfocado al deporte. También es una parte muy importante. Consigue la dinamización de las zonas rurales y, por último, ahí es un sector que tiene una gran creación de empleo. ¿Vale? ¿Qué es lo que entonces, teniendo todos esos sectores que podemos hacer, podemos concluir? Pues, por un lado, creo que existe una regulación para la formación de personal cualificado y que se ha dado un gran paso de calidad en este sentido. Que luego lo empleemos bien o lo empleemos mal, pero que sí que existe esa regulación. Tenemos los técnicos deportivos, tenemos el programa Galopes, tenemos el técnico de actividades ecuestres y después, bueno, no he comentado, porque también incluyo a los veterinarios con su grado universitario, ¿vale? Existe regulación para la formación de jinetes en un nivel inferior. En un nivel inferior. Creo que en un nivel medio y superior ya estamos un poco carentes. Y por tanto necesitamos dotar económicamente a los centros para poder llevar a cabo la formación. Es indiscutible que los centros, la gran mayoría de estos centros que estamos viendo son centros privados. Un centro privado no es una ONG. Entonces le hace falta un número grande de alumnos para poder cubrir todos los gastos, todos los costes que tiene y poder tener un beneficio. Es muy difícil que si no tiene una subvención pueda llegar a hacer esto. De hecho, si vosotros veis cualquier centro privado de los técnicos deportivos, siempre están adscritos a un instituto. ¿Por qué es? Porque se sabe que el día de mañana ese centro privado es muy posible que desaparezca. Por el momento que deje de ser negocio, no va a poder continuar y entonces la documentación, la titulación y todo eso de ese centro privado está adscrito a un instituto público, que el instituto público siempre va a estar. ¿Vale? Hay que exigir por parte de las diferentes administraciones las condiciones en los puestos de trabajo. Si vemos que hay ahí un artículo 5 en esa homologación de centros ecuestres, pues las administraciones tienen que exigir eso, que se puedan cumplir eso. Hay que controlar por las inspecciones correspondientes, tanto a nivel federativo como a nivel educativo, los currículum que se hace, el cumplimiento, y por último, la coordinación desde los diferentes ministerios para que sea una formación más eficiente, desde mi punto de vista. Todo eso al final lo podemos resumir en que yo creo que debe haber algún organismo que aúne el deporte, la cría, el turismo y la formación. Todos esos aspectos que teníamos por ahí, creo que si existiese un instituto del caballo podríamos poder conseguir todos estos objetivos. ¿Vale? Hasta aquí es la presentación que yo os tenía preparado y si tenéis alguna pregunta. Bueno, si hay alguna pregunta entre el público. Bueno, mientras que llega el micro al ponente, tenemos dos. Es una pregunta. ¿No se escucha?
Ahora sí, ¿verdad? Cecilia hace una pregunta, Miguel hace una sugerencia. Pasamos a la pregunta, los voy a leer los dos, ¿vale? Antes de pasar a la pregunta del compañero. Cecilia dice, en el esquema inicial de formación reglada aparecían muchos profesionales, pero no se contemplaban los psicólogos. Dada la importancia de los aspectos emocionales en la formación de los jinetes y amazonas, ¿no cree que es conveniente que se integren en dicha formación? Eso por parte de Cecilia. Voy a hacer también la de Miguel, ¿vale? Y optimizamos los tiempos. Miguel dice, buenas tardes, a modo de sugerencia, ¿debería haber formación y estudios reglados y oficiales relacionados con la equinoterapia en este centro de estudio ecuestre, a los que únicamente accedan sanitarios o personas preformadas para ello? ¿Me puedes repetir la última pregunta? La última es una sugerencia que hace Miguel y decía que en estos centros de estudios reglados y oficiales relacionados con la equinoterapia, en este centro debe de haber personas únicamente que accedan, centros de estudio ecuestres a los que únicamente accedan sanitarios y personas preformadas. Creo que se refiere a una especialización académicamente superior. A ver, yo no he entendido bien. Primero voy a responder al primer comentario que han hecho. Dentro del grado medio y dentro del grado superior hay una parte importante de la parte psicológica en los módulos. Lo que pasa es que creo que tampoco nos podemos detener en cada uno de ellos, pero sí que existen. Está en el currículum, sí que existe. Yo tengo experiencia en el tema este. Comentaba antes en mi presentación que he estado estos últimos 8 años en la Escuela de Equitación de Ronda, dirigiendo la misma, y anteriormente estaba en el Club Deportivo SEC, que pertenece a la institución donde estoy ahora, donde el Centro de Estudios Ecuestres de la Universidad Camilo José Cela. Yo en aquel momento noté que el tema en la hípica hacía falta el entrenamiento psicológico. Ya era una demanda que tenía, estoy hablando de hace 19 años, y lo pusimos en marcha. La verdad es que mi experiencia no fue buena en el sentido que, tal y como lo planteamos, por las condiciones que teníamos, creo que no eran las idóneas. Lo quisimos hacer con caballos de escuela en esta primera base, en esa base de iniciación, y bueno, no daba buen resultado porque había unos chavales que venían, que montaban nada más que un día a semana, 2 días a la semana, después llovía, después tal. Pero lo extrapolamos al tenis, que yo también llevaba la parte de tenis, y el resultado fue espectacular, y máxime en mujeres. Yo creo que también era por el tema de la adolescencia, pero yo tenía chavales que la verdad es que funcionaban muy bien en el tenis. Era un equipo de alto rendimiento, estaban compitiendo a nivel Campeonato de España, Campeonato del Mundo incluso, y había chicas que se nos iban totalmente en los partidos. A lo mejor llevaban un set ganado 6-1 y en el otro iban 5-3 y al final perdían el partido. Y metimos el tema psicológico, el tema psicólogo, y nos dio una vuelta total al tema. O sea, yo sí que creo en el tema y lo tenemos incluido en este. Por la segunda pregunta, que no sé si al hablar del Centro de Estudios Ecuestres, nosotros tenemos una planificación y demás de un grado universitario y eso, y tenemos bastantes horas dedicadas, créditos en cada uno de los cursos escolares a este tema. Buenas tardes, Juan. Has dicho que teníamos centros preparados para preparar jinetes equipados para preparar jinetes de nivel pequeño y niños. ¿No ve a la Real Escuela ni a Ronda como para preparar jinetes para mayor nivel? Sí, claro que hay centros. Ahí tenía en una de las diapositivas salía el logo de la Real Escuela, que están como jinetes, que están puestas. También no he puesto ahora el de la Escuela de Ronda porque actualmente no tiene formación. Está digamos que en stand-by, no tiene. Pero claro que hay centros, y antes hemos visto a Claudio Castilla, por ejemplo, esta mañana. Yo creo que Claudio Castilla, dentro de su cuadra, pues tiene una formación también para sus jinetes francamente buena. ¿Qué es lo que ocurre? Que la mayoría de estos jinetes ya particulares
pues montan una serie de caballos que son también de clientes suyos, y la gran mayoría, pues esos caballos los tienen que competir ellos. Mientras que sí que es verdad que en el extranjero, por el tipo de infraestructura que tienen, sí que esos caballos les permiten que compitan los mismos jinetes que se están formando. Son caballos para compraventa y demás, es otra infraestructura, a lo mejor la orografía del sitio donde están y el número de competiciones se lo permiten. Nosotros, me remito un poquito a hechos que conozco, chavales que han salido de la escuela de Ronda, que comentabas tú ahora mismo, están en Holanda, en Bélgica, en Alemania, y están compitiendo también bastante. Y de hecho han estado compitiendo en estos últimos 3 campeonatos de Europa, ha habido un representante de cada uno de esos, y no han sido con caballos suyos propios, sino que han sido caballos de esos centros donde están. ¿Vale? Por supuesto, el logo de la escuela de Jerez ahí estaba, y creo que hace y ha hecho una labor muy, muy importante. Como también está el del Cava, o sea, que son centros que sí, que claro que forman en ese escalón, en ese escalón. Bueno, yo quería puntualizar 2 cuestiones y preguntarle a Juan si después de esta fotografía que nos ha hecho de centro, número de licencia, número de caballos, cuarto el número de caballos de la Unión Europea, una situación con una enseñanza reglada, en fin, parece que tenemos todos los condicionantes para poder establecer y crecer en una formación específica de la enseñanza hípica. Pero yo he echado de menos quizás una palabra, ¿no? Universidad. No hemos escuchado la palabra universidad. Tenemos la Universidad de Huelva que está potenciando o colaborando, patrocinando estas propias jornadas. No sé si hay algunas cátedras en España de universidades públicas o privadas, y realmente sí se podría incluir la hípica dentro de las ciencias del deporte y no sé, en relación con los países europeos, cómo estamos, si esos países europeos, Francia, Alemania y tal, tienen cátedras universitarias de equitación. Ese es un aspecto que me gustaría que Juan nos aclarase. Y el otro es, ¿cree que los jueces deberían de tener también una titulación reglada, ya que a la postre los jueces son los que valoran el fruto final del trabajo de los técnicos deportivos? Con lo cual parece una incongruencia que una persona menos preparada sea la que tenga que valorar el trabajo, el fruto del trabajo de un técnico deportivo con una cualificación y una titulación reglada. Bueno, me has hecho 2 preguntas un poquito complicadas, La primera, no es verdad que no hayamos nombrado a la universidad, porque lo primero que he hecho ha sido nombrar a la Universidad de Huelva para darle un aplauso. Vale. Bueno, me estás tirando demasiado la lengua y es que no quería hablar del tema, pero bueno, yo creo que sí que hay universidades que están muy enfocadas al mundo del caballo. En Europa existen bastantes centros universitarios con grados universitarios, y bueno, y ya que me lo preguntas, porque si no me sentiría mal el irme de aquí sin haber respondido con toda la verdad. Nosotros en la Universidad Camilo José Cela hemos hecho una planificación y una programación para hacer un grado universitario en hípica. Lo tenemos ahora mismo en la ANECA. La ANECA es el centro que tiene que homologarlo, porque lo que queremos hacer es un grado universitario que esté verificado, que esté homologado, igual que pueda ser el grado de Derecho o el grado de Ciencias Empresariales. Si todo va bien, el curso 22-23 arrancaremos con él. Dimos toda la documentación antes del verano. Nos han enviado ya para hacer un par de modificaciones, han sido temas administrativos que las hemos realizado, y estamos simplemente a la espera de que nos digan ya, no va a ser definitivamente sí, pero porque siempre hay que hacer alegaciones y modificaciones a todo el plan de estudios, que lleva mucho trabajo de laboratorio, de carpintería, digamos, pero sí lo tenemos ahí en marcha. Yo también sé que hay otros centros que están también con ello. Creemos que hay un momento ahora mismo en el que el tema del caballo está muy profesionalizado y no podemos andar
con medias tintas, ¿eh? Entonces, hay mucha gente muy aficionada que quiere estudiar dentro del mundo del caballo, y yo creo que eso es lo que tenemos que aunar. Al final va a ser una formación, tiene, como es lógico, una carrera universitaria, tiene una formación básica, que va a poder estudiar algo de protocolo, de economía, de derecho, de riesgos laborales, de todas estas cosas, aparte de ser específica en el mundo del caballo, pero de forma que aquel graduado que termine pues podrá trabajar o dentro del mundo del caballo o podrá trabajar, yo que sé, en recursos humanos de Movistar, ¿no? Porque tendrá su formación académica. Eso con respecto a la primera pregunta. Con respecto a la segunda, el tema de los jueces. Bueno, yo creo que los jueces, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, son jueces muy específicos de una disciplina que pudiese tener una enseñanza arreglada. No sé dónde se podía colgar, ¿no? En qué ministerio, o sea, en el Ministerio de Educación no sé si tendría cabida esto. Lo que sí que es verdad es que el fruto de esos técnicos, que son los que van a enseñar a esos alumnos, los va a evaluar, a juzgar un juez. Un juez cuando se sienta o sea, de saltos, o sea, yo creo que más que nada te estás refiriendo a un juez de doma, ¿no? Entiendo. No, bueno, de todas las domas, de Sí. todas las domas. Me refería si debería de ser una especialización dentro de los técnicos deportivos. Bueno, yo creo que no es necesario, ¿eh? ¿Por qué? Porque los jueces tienen una reglamentación muy concreta, hay un reglamento general, luego un reglamento disciplinario, veterinario y un reglamento particular de cada una de las disciplinas. Entonces, con estos reglamentos creo que es más que suficiente, y con los cursos que se hacen de reciclaje y las obligaciones que tiene para poder desarrollar bien su trabajo, desde mi punto de vista, ¿no? Muy bien. Pues si no hay ¿hay una pregunta más? Sí, es más, veo toda esta estructura muy bien y tal, y hay algunas cositas, pero nada. Pero el contenido del curso del técnico deportivo, el contenido del curso que va a enseñar en la hípica, la base no está, perdona, es que no hay nada sobre eso. En el currículo del curso no hay nada sobre si la montura vale para el caballo. No es una parte obligatoria. ¿Cómo puede ser? No hay nada sobre etología, reconocimiento de dolor. ¿Cómo dar clases? Eso está muy bien. Pero, por favor, es que todos sabemos. Hay hípicas muy buenas aquí en España, pero la mayoría no. Están en los peores tratos de caballos. Bueno, sí, gracias por la pregunta. ¿Cómo se cambia este currículum? ¿Cómo se cambia? Sí. Bueno. En el curso de doma, 2 años de doma de caballo, ni una mención de teoría de aprendizaje, que estás enseñando un animal y no sabes cómo. Bueno, yo creo que quizás tengamos mal el concepto de los módulos que existen en el técnico deportivo, ¿eh? Pero el técnico deportivo en el grado medio son 2 ciclos y tienen un ciclo inicial y un ciclo final. En el ciclo inicial hay un módulo que es, si mal no recuerdo, metodología de la enseñanza hípica, que tiene una carga horaria de 70 horas, que sí que se enseña cómo se pone la montura y cómo esa montura es adaptable o no al caballo. En ese sentido sí. Que luego eso se desarrolle de una manera o de otra, yo no digo que no, pero en los contenidos del currículum sí que existen, ¿eh? Igual que también existen en los contenidos del currículum, pues por ejemplo los primeros auxilios. Indiscutiblemente hay centros que puedan darlo de una manera más liviana y otros centros que le puedan dar mayor importancia. Yo esta semana, por ejemplo, con los alumnos nuestros han estado dentro de la asignatura de primeros auxilios, pues con los maniquís de bebés, con los maniquís de adolescentes, los maniquís de adultos, con las para entablillar, para demás. Entonces, todo esto de una forma presencial se puede hacer y creo que se puede hacer de una forma muy correcta, de una forma
online, creo que se dificulta mucho, ¿no? Pero exactamente igual que esto está el tema de la montura y el tema de la etología, o lo que entendemos por etología, que sí que está metido dentro de los currículum, lo único que hay que desgranarlo. Y desgranarlo cuesta mucho, cuesta mucho, ¿no? Es la obligación que tenemos los técnicos de hacerlo. Y yo soy consciente de que hay en centros que sí que se hacen. Y sí que... Bueno, damos la última pregunta y cerramos el ciclo por el tema horario, vamos. Buenas tardes, disculpad, me llamo Marta y va enfocada la respuesta para Lucy. Los técnicos deportivos, después de acabar nuestros estudios, primer bloque, segundo, tercero, depende de cómo lo tengas, tenemos unos planes de formación continua que se llaman los programas focos, que los hacen por comunidades autónomas, pero vienen de la Real Federación Hípica Española. Y he de decirte que yo fui este año al primero, que fue en Madrid, hacen en Córdoba y hacen en País Vasco. Hay 3 bloques de etología equina. Fue de la primera vez que también que hay volteo y hay otras. Yo hice también, hice también, los hacen de muchas cosas. Primeros auxilios equinos, este año salió volteo y etología equina, que sí que alegamos mucho en el primer bloque, en la federación, a la gente que estaba de la Real Federación Hípica Española, que era una parte, creo que junto con la biomecánica equina, fundamental la etología para los que nos dedicamos a trabajar con caballos. Y bueno, y ya te digo, primer curso y hay 3 bloques más. Y los que hemos ido al primero estamos esperando ir al segundo y al tercero, que por lo menos las plazas se cubrieron en Córdoba, en País Vasco y en Madrid. Yo me fui a Madrid. Bien. Soy de la comunidad. Muchas gracias a todos, muchas gracias a don Juan Heredia por esta interesantísima ponencia. Un aplauso para él. Muchas gracias a todos.